Amén, gloria a Dios, aleluya, poderoso es el Rey. Voy a meditar un momento en la palabra del Señor, allá en Jonás 3 en adelante, amados hermanos en el Señor. Pero antes voy a hacer una oración para que esta palabra lo escuche todo, ¿verdad? Aquellos que quieran que escuchar la palabra del Señor. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora vengo delante de tu presencia, dándote la honra y la gloria a ti, al que mora y reina por los siglos de los siglos. Tú eres el Dios omnipotente, Dios poderoso, el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin es usted, Señor. Reconocemos tu grandeza y tu poder, Padre, y todos aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor, sea de grandes bendiciones para su vida, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aquí en Jonás 3 dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, que era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminando de un día y predicando, diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron, a Dios proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y se llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Y entonces anuncia a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gustéis cosas alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres, animales, proclamen a Dios fuerte, y conviértense cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y si se apartare del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vino Dios lo que hicieron, y se convirtieron de sus mal caminos, y se arrepintieron del mal que había dicho le haría, que no lo hizo. Qué tan tremenda esta palabra, amados hermanos en el Señor. Vemos, verdad, que Jonás comenzó a predicar la palabra del Señor, verdad, de Nínive, que en 40 días iba a ser destruida. Pero vemos, amados hermanos en el Señor, que esa gran ciudad de Nínive, vemos que muchos dicen que se arrepintieron, dice la palabra de Dios, que se arrepintieron de su mal camino, pero pues había un rey, verdad, que puso atención a la voz de Dios, que Nínive iba a ser destruida, y mandó que ayunase los niños, los ancianos, los jóvenes, las familias, que se arrepintieran de su mal camino. Estamos en los últimos tiempos, amados hermanos en el Señor, que Dios nos habla también en estos últimos tiempos, que verdad que el ser humano se tiene que doblegar delante de la presencia del Señor, amados hermanos en el Señor. Como dijo, verdad, el rey, a lo mejor Dios tenga misericordia de esta nación de México, esta nación, esta ciudad de Chetumal, las naciones, verdad, si nosotros nos arrepentimos de los malos caminos de la gente, verdad, se vuelvan a Cristo Jesús, el único Salvador, el único Creador que hizo los cielos y la tierra, verdad. Vemos aquí la misericordia de Dios, amados hermanos en el Señor, que Dios hizo con esta ciudad de Nínive. Y así el Señor puede tener, verdad, misericordia, puede tener misericordia de las familias que se humillen delante de la presencia de Dios. Dios hoy está convocando a las familias, está convocando al ser humano, al hombre, al mundo entero, está convocando al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde, amados hermanos en el Señor. Vemos que Dios aquí tuvo misericordia
porque en los mismos pecados que había allá en la ciudad de Nínive, hoy también hay más aquí, ¿verdad? Hay en este último tiempo que estamos viviendo, hay más pecado, ¿verdad? Que cuando Sodoma y Gomorra, dice la palabra del Señor. Pero si usted, ¿verdad?, se arrepiente y le dice: Señor, perdona mi falta, mis pecados. Aquí decía el rey, le decía a esta ciudad que se volvieran a Dios y que le pidieran perdón a Dios por la rapiña, por la maldad y el pecado, la idolatría. Y ellos se arrepintieron, amados hermanos en el Señor, se arrepintieron, dice la palabra del Señor. Y dice aquí el 6, dice: y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Fíjese hasta dónde llegó este rey obedeciendo la palabra del Señor. A cambio, hoy, amados hermanos, hay tanta soberbia. El hombre, ¿verdad?, poderoso, la mujer poderosa, que según se creen poderosos en esta tierra, no quieren humillarse delante de la presencia de Dios, pero Dios un día los va a humillar, amados hermanos en el Señor. Vemos que este rey, dice la palabra del Señor, que puso atención a sus oídos lo que Jonás estaba predicando. Yo creo que alguno de los que predicamos en la calle, ¿verdad?, tal vez un funcionario, tal vez un gobierno que va pasando y nosotros estamos predicando la palabra de Dios, tal vez ellos se arrepientan y vengan a Cristo, amados hermanos en el Señor. Es el tiempo de volver, es el tiempo de predicar, es el tiempo que volvamos a anunciar que Cristo viene, que Cristo salva y Cristo restaura, y que solamente dos caminos, el cielo y el infierno, y a dónde queremos pasar la eternidad, amados hermanos en el Señor. Si el pueblo se humillara a Cristo y se unieran, grandes cosas haría el Señor, dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Porque aquí dice bien, este rey, amados hermanos en el Señor, tiene todo, ¿verdad? Tenía su pueblo, pero tuvo temor de Dios y mandó a decir: ni los animales, ni los niños que estaban mamando, ni tan siquiera le dieran de beber por 3 días, dice la palabra del Señor, amados hermanos del Señor. Y obedecieron, y Dios tuvo misericordia de ellos. Dios se arrepintió del mal que había hecho, porque Dios es poderoso, puede destruir la tierra si Él quiere, puede destruir al hombre si Él quiere, porque Él es Dios, Él es poderoso, y nada ni nadie ha ganado la batalla. Siempre Dios, amados hermanos en el Señor, Dios ha ganado la batalla, sí, y siempre ganará, amados hermanos en el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, aquí dice: hizo proclamar, anunciar en Nínive por mandato del rey. Eso dice: grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, dice: ovejas, no cosas algunas, dice, no se le dé alimento ni se beba agua, dice, en seco iban a pasar. Y eso es lo que le agrada al Señor, amados hermanos en el Señor. La obediencia. Vemos que antes de que leamos este versículo, vemos que Jonás no quería ir a Nínive a proclamar, pero Dios ya le había hablado que esa ciudad iba a ser destruida. ¿Para dónde agarró Jonás? Se subió a una nave, dice la palabra, a Tarsis, pero como un Dios poderoso, cuando ordena tenemos que obedecer. Dice que iban en la barca, dice la palabra del Señor, y comenzó la marea, comenzó a agitar la marea, amados hermanos, y los que iban ahí, dice: ¿qué está pasando? Porque el barco se nos va a hundir, y esto y el otro, y comenzaron a echar suerte, dice la palabra de Dios, y dice que cayó en la vida de quién, de Jonás. Pero antes de eso dice la palabra del Señor que Jonás, que estaba durmiendo, estaba huyendo y estaba durmiendo en la nave. Y dice que uno de los que iban adentro de ahí fue y los despertó: despiértate, dormilón, dice que nos hundimos. Entonces Jonás sabía que era culpable de lo que estaba aconteciendo. Hoy, ¿verdad?, el Señor no nos echa la culpa de lo que está aconteciendo, sino del pecado. El Señor nos ama, pero no ama nuestro pecado. Por eso nos tenemos que venir y arrepentirnos, comenzar a hacer las buenas obras, amados hermanos en el Señor, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, si no cubrirse del cilicio hombres y animales, y proclamar a Dios fuerte
y conviértense cada uno según su mal camino de la rapiña y hay que en sus manos, que sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de ir y no pereceremos. Fíjese, este rey así le dijo al pueblo. ¿Quién sabe? Dice, porque pues él está diciendo, él es Dios y puede hacer lo que quiera, él lo puede destruir si él quiere, pero si nos arrepentimos, él también, ¿verdad? Nos va a perdonar. Dice, y vino Dios lo que hicieron, dice, y vio Dios lo que hicieron, dice, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que le harían y no lo hizo. Ese es nuestro Dios, amados hermanos, que cuando nosotros nos arrepentimos, nos humillamos al solo Dios Todopoderoso, Él se arrepiente de su maldad. O sea, si nosotros nos arrepentimos de nuestras maldades, Él se arrepiente del daño que ya pensó, amados hermanos, en el Señor. Volvamos al Señor, volvamos a buscar a Dios con temor y temblor, volvamos a los caminos del Señor, pidiéndole, Señor, misericordia. Él es poderoso, es grande, misericordioso, amados hermanos en el Señor, que Él quiere que nosotros seamos salvos, que donde Él fue, quiere que nosotros participemos, amados hermanos. Recordamos que así como tenemos un Dios todopoderoso, está el adversario, se llama Satanás, pero tengamos que huir de Satanás, huir de las cosas que no nos acercan a Dios, amados hermanos, y verdad, y seguir al Señor. Dios me le bendiga.